Continuamos viendo la sección del Zohar llamada Vayera. Veremos ahora acerca de la destrucción de las ciudades de Sedom y Amorá y cómo Lot escapa hacia las montañas. Y para finalizar, se verá algo acerca del final del exilio y también sobre la llegada del Mesías. Recordemos que cada persona mencionada en el Zohar nos habla de las energías que representa. Abraham representa la raíz del alma espiritual. Sará, su esposa, representa el alma espiritual. Mientras que Lot representa la mala inclinación, o sea, la serpiente. Vemos que el Génesis dice: entonces el Eterno hizo llover sobre Sedom y Amorá. Para explicar esto, Rabí ya comenzó aquí su discurso con este versículo. Mirad, el día del Eterno viene, de Isaías 13:9. Estas palabras de este versículo se refieren a la corte inferior. El término, viene, tiene la misma fuerza que en el pasaje, según el clamor de ella que viene a mí. Ambas implican que el poder inferior no puede ejecutar juicio hasta que viene y aparece en lo alto y recibe autorización. Así también en el versículo, el fin de toda carne es venir ante mí. De acuerdo con otra interpretación, mira, el día del Eterno viene, se refiere al ángel destructor aquí abajo, cuando viene al alma del hombre. Por consiguiente dice lo siguiente del versículo: cruel y lleno de ira y fiero enojo, para desolar la tierra, refiriéndose con ello a las ciudades de Sedom y Amorá. Luego dice, y para destruir a los pecadores de sobre ella, que se refiere a los habitantes de esas ciudades. Inmediatamente después leemos, y las estrellas del cielo y las constelaciones en él, porque él hizo llover sobre ellos fuego del cielo y los exterminó. Además, está escrito sobre eso: haré al hombre más precioso que el oro fino, Isaías 13:12, refiriéndose esto a Abraham, a quien el Santo bendito sea exaltó sobre todos los pueblos del mundo. Rabí Yehudá interpretó estos versículos como refiriéndose al día en que el templo fue destruido, como que en ese día, ambos, los hombres y los ángeles, se hundieron en tinieblas y los reinos superior e inferior y el cielo y las estrellas se oscurecieron. Rabí Eleazar, a su vez, interpretó estos versículos como refiriéndose al día en que el Santo bendito sea levantará la comunidad de Israel del polvo. Ese será un día notable, arriba y abajo, como está escrito, y habrá un día que será conocido como el del Eterno, Zacarías 14:7. Ese día será el día de venganza, el día que el Santo bendito sea ha designado para tomar venganza en las naciones idólatras. Él hará a un hombre más precioso que el oro, es decir, al Mesías, que será exaltado y glorificado por encima de toda la humanidad, y a quien toda la humanidad rendirá homenaje y ante quien se inclinará, como está escrito, ante él se inclinarán los que moran en el desierto, los reyes de Tarsis y de las islas le rendirán tributo, Salmo 72:9. Observa que aunque esta profecía, en el libro de Isaías, primordialmente se refería a Babilonia, ella tiene vigencia general, pues esta sección comienza con las palabras: cuando el Eterno tendrá misericordia hacia los hijos de Jacob. Y también está escrito, y pueblos los tornarán y traerán a su lugar. Vemos que el Génesis nos dice, y el Eterno hizo llover sobre Sodoma. El término, y el Eterno, son las letras Bab, más el nombre santo Yud-He, Bab-He, y al estar unidos significa el grado de la corte más baja que requiere autorización de lo alto. Rabí Isaac dijo que Dios fue misericordioso en medio del castigo, como está escrito, de Yud-He, Bab-He, el Eterno, desde el cielo. El ejercicio de misericordia se recuerda en las palabras, y aconteció, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, que Dios recordó a Abraham y lo hizo salir a Lot, del cual, con el correr del tiempo, surgieron dos naciones enteras, y el cual estuvo destinado a tener entre sus descendientes al rey David y al rey Salomón. Y aconteció, cuando lo sacaron afuera, que él dijo: esta es otra prueba de que cuando sobre el mundo se abate el castigo, el hombre no debe, como ya se dijo, encontrarse afuera,
pues el ejecutor no distingue entre el inocente y el culpable. Por esta razón, como ya se explicó, Noah se encerró en el arca como para no mirar al mundo cuando se ejecutó el juicio. Así también está escrito, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, en Éxodo 12:22. De ahí que el ángel dijo a Lot, escapa por tu vida, no mires detrás de ti. Rabí Isaac y Rabí Yehudá andaban un día juntos por el camino. El segundo dijo: ambos, el castigo del diluvio y el castigo de Sodoma, fueron de las especies que se aplican en la Gehenna, donde los pecadores son castigados por agua y fuego. Los dos son castigos de la Gehenna que se infligen allí a los pecadores. Rabí Yehudá le dijo: el castigo a los pecadores en la Gehenna dura 12 meses, y después el Santo bendito sea los saca de la Gehenna, donde han pasado la purificación. Entonces, quedan sentados a la puerta de la Gehenna, y cuando ven que entran allí pecadores para ser castigados, piden misericordia para ellos. Entretanto, el Santo bendito sea se apiada de ellos y los hace traer a cierto lugar que les está reservado. Desde ese día el cuerpo descansa en el polvo y al alma se le acuerda su lugar propio. Observa que aún la generación del diluvio fue castigada con fuego y agua y ninguna otra cosa. Agua fría caía desde arriba, mientras agua hirviendo brotaba desde abajo mezclada con fuego. Así pasaron por los dos castigos que regularmente se aplican desde lo alto. Así también fue castigada Sodoma, con azufre y fuego. Rabí Isaac le preguntó: ¿la generación del diluvio se levantará el día del juicio? Rabí Yehudá dijo: esta cuestión ya se discutió en alguna parte antes. En cuanto a la gente de Sedom y Amorá, podemos decir que no se levantará. Esto lo prueban las palabras de la Escritura, y todo el país es allí azufre y sal, y una quemazón que no hay siembra, y ni árbol fructífero ni pasto alguno crece allí, como la destrucción de Sedom y Amorá que el Señor destruyó en su enojo y en su ira. Deuteronomio 29:22. Donde las palabras que el Señor destruyó se refieren a que fueron destruidos en este mundo. Y las palabras, en su enojo, se refieren a que fueron destruidos en el mundo por venir. Mientras que las palabras, y en su ira, se refieren al tiempo cuando el Santo bendito sea traerá vida a los muertos. Entonces Rabí Isaac le dijo: observa que exactamente como el suelo de su país fue destruido por toda eternidad, así fueron destruidos por toda eternidad los habitantes. Además, observa cómo la justicia del Santo bendito sea se hace medida por medida. Así como ellos no vivificaban el alma de los pobres con alimento y bebida, así el Santo no restaurará sus almas en el mundo por venir. Y además, así como ellos omitieron hacer la caridad que se llama vida, así el Santo sustrajo de ellos la vida en este mundo y en el mundo por venir. Y así como ellos cerraron sus caminos y sendas a sus prójimos, así el Santo cerró para ellos los caminos y sendas de la misericordia en este mundo y en el mundo por venir. Rabí Abba dijo: todos los hombres se levantarán de la muerte y aparecerán al juicio. Sobre estos está escrito, y algunos para reproche y aborrecimiento perpetuo, en Daniel 12:2. Pero Dios es la fuente de la misericordia y como los castigó en este mundo y ellos sufrieron por sus pecados, ya no han de sufrir todo el castigo del mundo futuro. Rabí Hillá dijo: está escrito, y envió a Lot en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades en que residió Lot. La expresión, las ciudades en las que residió Lot, indica que trató de ajustar cuentas con cada una de las ciudades por turno, pero ninguna quiso quedarse con él, salvo Sodoma, cuyo rey le autorizó residencia en consideración a Abraham. Esto fluye del pasaje: y Lot moró en las ciudades de la llanura, y trasladó su tienda lejos hasta Sodoma. Pero su mujer miró detrás de él. Hubiéramos esperado que dijera, de detrás de ella. Sin embargo, significa que miró de detrás de la Sejiná. Rabí Yossi dijo que significa de detrás de Lot, dado que el ángel destructor lo seguía.
Cabe preguntar entonces, ¿cómo podía seguirlo si lo había despedido? El hecho es que el ángel siguió a Lot, destruyendo en el camino, pero no tocó lugar alguno mientras Lot no hubiera pasado por él. De ahí que dijo, no mires detrás tuyo, que significa, porque detrás de ti estoy haciendo mi obra de destrucción. Pero su mujer miró hacia atrás de él, volviendo así su rostro al ángel destructor, y se convirtió en una columna de sal, pues mientras el ángel destructor no ve el rostro de un ser humano no lo daña. Mas, tan pronto como la mujer de Lot giró su rostro para mirarlo, ella se convirtió en una columna de sal. Rabí Eleazar y Rabí Yosí estudiaban un día el versículo, un país en el que comerás pan sin escasez, en el cual nada te faltará. Rabí Eleazar dijo, la repetición del término, en él, merece atención. La razón es que, como ya se dejó asentado, el santo bendito sea, asignó a todas las naciones y a todos los países, capitanes y enviados celestiales, con la excepción de la tierra de Israel, que se halla bajo el gobierno, no de un ángel o capitán, sino de Dios mismo. Por esta razón él trajo al pueblo que no tiene gobernante al país que no tiene gobernante, salvo él mismo. Pues el santo bendito sea provee sostén primero allí y después al resto del mundo. Todas las naciones idólatras sufren de escasez, pero no sufre de ella la tierra de Israel. El país de Israel recibe la primera provisión y lo remanente es para el resto del mundo. De ahí que diga, un país en el que comerás pan sin escasez y en rica abundancia en él, pero no en otro lugar. En él se halla el hogar de la fe verdadera y sobre él posa la bendición celestial. De ahí que está dicho que Sedom y Amorá eran como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto, en Génesis 13:10, lo que indica que posee colmada abundancia. Así fue también Egipto, como el jardín del Eterno no necesita ser irrigado por el hombre, tampoco lo necesitó Egipto, ampliamente provisto por el río Nilo, que periódicamente sube e irriga todo el país. La Escritura dice en un pasaje, y acontecerá que aquellas de las familias de la tierra que no van a Jerusalén, sobre ellas no habrá lluvia. Esto es como un castigo, pero el pasaje continúa, y la familia de Egipto no asciende y viene. Habrá la plaga con la que el Señor golpeará a todas las naciones. De manera similar está escrito de Sodoma, estaba bien irrigada en todas sus partes, poseía todas las abundancias del mundo, y sus habitantes no querían compartirlas con otra gente. Rabí Hillá dijo, ellos merecían castigo por su inmoralidad y su falta de caridad, pues quien rehúsa ayuda a los pobres no merece existir en este mundo, y también pierde el derecho a la vida en el mundo por venir. Por el contrario, quien es generoso con los pobres merece existir en el mundo y es por consideración a él que el mundo existe, y le está reservada la plenitud de la vida en el mundo por venir. Luego el Génesis dice, y Lot salió de Zoar, y moró en la montaña, y sus 2 hijas con él. ¿Por qué razón? Porque Zoar estaba demasiado cerca de Sodoma y de ahí que se alejó. Rabí Isaac discurrió sobre el versículo, y ellos son volteados merced a las pautas de él, según la obra de ellos. Job 37:12. Esto significa que el santo bendito sea, gira constantemente la rueda de los sucesos trayendo hacia arriba cosas ocultas, y luego dando otra vuelta y modelando las cosas diferentemente, y así, por sus pautas, él siempre traza esquemas y planifica cómo efectuar el cambio y hace una nueva pauta. Todo es según la obra de ellos, es decir, la variación ocurre de acuerdo con las obras y actos del hombre. El versículo continúa, según les ordenó sobre la superficie del mundo habitable, indicando que, es de acuerdo a las obras del hombre, que Dios modela el curso de los acontecimientos, en todo lo que él ordena en la superficie de la tierra. Rabí Eleazar interpretó las palabras, y ellos son volteados merced a las pautas de él. Dijo, el santo guía el curso de los sucesos de modo que haya aparentemente un estable estado de cosas. Pero cuando los hijos de los hombres imaginan que todo ante ellos es fijo y se halla firmemente establecido,
El Santo bendito sea hace girar sus obras en algo completamente distinto de su estado anterior. Además, podemos traducir no pautas, sino pauta, es decir, instrumento, y comparar a Dios con un alfarero que, al hacer girar su rueda, modela constantemente implementos nuevos según su pensamiento. Así, el Santo bendito sea modela constantemente sus obras, el instrumento que constituye, por así decirlo, su rueda de alfarero, siendo el mundo inferior la corte de justicia. Y todo se hace de acuerdo a las obras de los hombres. Si son buenas, la rueda gira a la derecha, haciendo el curso de los sucesos altamente favorable a ellos. Y por más que la rueda de vueltas nunca se abate castigo sobre este lado. En cambio, si los hombres toman por malos caminos, el Santo imparte a su instrumento un giro a la izquierda, y la rueda da a los acontecimientos un curso desfavorable para los hijos de los hombres. Así ocurre hasta que ellos se tornan penitentes y desandan sus malos caminos. Pero el poder motor de la rueda se centra en las obras de los hombres. De ahí la frase, merced a su pauta, según la obra de ellos, no habiendo aquí permanencia. También en este caso Dios manejó los sucesos de modo de alcanzar cierto fin, y todo lo que aconteció tuvo sus raíces en la esfera superior. Dios acercó así a Abraham y salió de él Ismael. Ismael nació antes de que Abraham fuera circuncidado, antes de que se hubiera hecho perfecto mediante el signo del pacto sagrado. Entonces, el Santo bendito sea, recomendó que Abraham se circuncidara y entrara en el pacto, y adquiriera su nombre completo de Abraham, y fue coronado por la G superior, con la simbólica salida de agua del viento. Tan pronto como el simbolismo se completó y Abraham se circuncidó, salió de él Isaac, que fue la sagrada simiente y que fue ligado a las esferas superiores, como simbolizando el fuego del agua, y que de ningún modo se vinculó al otro lado. De Lot, a su vez, y de sus hijas, salieron dos naciones distintas que se ligaron al lado adecuado a ellas. Aquí volvemos a ver cómo el Todopoderoso imprime el curso de las cosas, haciéndolas girar de manera que todo encuadre en el esquema general y caiga en su lugar apropiado. Pues se ha de pensar que hubiera sido más adecuado para Lot que el Santo hubiese producido esas dos naciones de su unión con su mujer. Pero fue necesario que esas dos naciones se ligaran a su lugar predestinado. Y para eso el vino hubo de desempeñar su papel. Y efectivamente, en esa caverna donde Lot se oculta junto con sus dos hijas, se encontraba listo vino a mano. El papel místico desempeñado aquí por el vino es similar al que a su respecto leemos, y bebió del vino, y estaba ebrio, en Génesis 9:21. Hay un gran secreto respecto a esto, y es que las hijas de Lot pensaron que el mundo había sufrido el castigo de que desaparecieran todos los hombres. Entonces ellas, afligidas pensando que no podrían traer hijos al mundo, embriagaron a su padre con vino y tuvieron relación con él, primero una y después la otra. Y de ahí salen dos hijos, que luego vienen a ser dos naciones, llamados Moab y Amón. La hija primogénita fue bastante descarada como para llamar a su hijo Moab, proclamando con esto que él era Meab, es decir, que literalmente significa, salido del padre de ella. Mientras que la más joven también tuvo un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí. La madre, por delicadeza, le dio ese nombre que se ha de interpretar como significando simplemente un hijo de mi pueblo, sin poner de manifiesto que fue de su padre. Luego, las palabras del Génesis 19:33, y él no sabía cuando ella se acostó, ni cuando se levantó, aparecen dos veces, primero con referencia a la hija mayor, y después en Génesis 19:35 con referencia a la hija menor. En el primer caso, la palabra Becumá, cuando ella se levantó, aparece escrita con una letra Bab en medio, provista además con un puntito, y esto es para significar que el cielo era cómplice de un acto que, en última instancia, había de traer el nacimiento del Mesías. En cambio, la palabra similar con referencia a la más joven está escrita defectuosamente, sin la letra Bab,
por la razón de que nadie de su descendencia tuvo parte alguna en el santo bendito sea. Rabí Simón dijo, el sentido subyacente en las palabras, y él no supo, es que él no sabía que el santo tenía la intención de hacer salir de ella al rey David y a Salomón, y a todos los otros reyes, y finalmente al Mesías. Rabí Simón dijo luego, la expresión, cuando ella se levantó, tiene su contraparte en las palabras que empleó Ruth, que era descendiente de Moab, como está escrito, y ella se levantó antes de que se pudiera discernir a alguien de otro, en Ruth 3:14. Pues fue en ese día que se podía decir que la hija de Lot se elevó a la altura de su destino, al haberse ligado Boaz a una mujer del linaje de ella, para alzar el nombre de los muertos sobre su heredad, por lo cual fueron levantados de ella todos los reyes y los elegidos de Israel. Además, y él no supo cuando ella se acostó, tiene su contraparte en el versículo, y ella yació a sus pies hasta la mañana, en Ruth 3:14. Observa la restricción de Abraham al no suplicar gracia para Lot, aunque el santo bendito sea le anunció primero su determinación de ejecutar castigo sobre Sodoma, ni siquiera después de que, vio, y he aquí que el humo del país subió como el humo de un horno, ni siquiera ahí intercedió a favor de Lot o dirigió al santo una palabra a su respecto, ni el santo mencionó este asunto a Abraham, para que éste no pudiera pensar que Dios había empleado alguno de sus méritos para salvar a Lot. No se puede decir que Lot no contaba a ojos de Abraham, pues Abraham arriesgó su vida por él, librando guerra contra 5 reyes poderosos, pero se debió a causa de su amor al Todopoderoso, y además, porque vio que la conducta de Lot era muy deficiente desde el punto de vista de la norma adecuada, y por ello Abraham no pidió que hubiera en consideración a él ninguna indulgencia. Por esta razón Abraham no intercedió a favor de Lot ni al comienzo ni al fin. Después se relata en el Génesis, y Abraham viajó desde allí hacia el país del sur. Todos sus viajes fueron hacia el lado del sur que él prefería a los otros lados, porque ese es el lado de la sabiduría. Y Abraham dijo a Sara, su mujer, ella es mi hermana. De nuestros maestros es el aforismo que un hombre ni ha de confiar en milagros, y aunque el santo bendito sea haya hecho para él una vez un milagro, no ha de contar con él otra vez porque los milagros no ocurren cada día, y quien corre peligro manifiesto puede con eso agotar todo su mérito previamente acumulado. Esto se puso en claro en la explicación del versículo, no merezco todas las mercedes y toda la verdad, de Génesis 32:11. Y bien, como Abraham ya había tenido una salvación milagrosa cuando viajó a Egipto, ¿por qué se colocó ahora de nuevo en una dificultad similar diciendo, ella es mi hermana? La respuesta es que Abraham de ninguna manera confió en sí mismo, pero vio a la Sejiná constantemente en la morada de Sará, y esto lo envalentonó a declarar, ella es mi hermana. Más adelante vemos que dice, y Dios vino a Abimelech. ¿Es esto posible? ¿Acaso el santo bendito se aviene a los malvados? La misma cuestión se plantea por las palabras, y Dios vino a Bilam, en Números 22:9, y también, y Dios vino a Labán, en Génesis 31:24, quienes eran todos hechiceros del lado impuro, pero en todos estos casos fueron, en realidad, solamente unos mensajeros divinos enviados a ellos, y que al efectuar sus mensajes tomaron el nombre divino Elohim, pues eran emisarios de justicia. De ahí que, y Elohim vino a Abimelech en un sueño de la noche, y le dijo, mira, morirás a causa de la mujer que has tomado. Rabí Simón disertó aquí sobre el versículo, el labio de la verdad será establecido para siempre, pero una lengua mentirosa solo es por un momento, Proverbios 12:19. La primera parte del versículo se refiere a Abraham, cuyas palabras en cada ocasión fueron verdad, y la otra parte del versículo es una referencia a Abimelech. Abraham dijo a Sara 2 veces, ella es mi hermana. En la primera ocasión se refirió a la Sejiná, que continuamente estaba con Sara, y como Abraham era del lado derecho podía decir de la Sejiná, ella es mi hermana, empleando el término en el mismo sentido místico que en el versículo, hermana mía, mi amor,
mi paloma, mi incontaminada, del Cantar de los Cantares 5:2. Abraham la llamaba siempre hermana, porque estaba ligado a ella inseparablemente. Luego dijo, y por otra parte, ella es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. ¿Era realmente así? En realidad se refería todo el tiempo a la Sejiná. Primero dijo, ella es mi hermana, en conformidad con la admonición, di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Entonces lo amplió diciendo, por otra parte, ella es mi hermana, hija de mi padre, es decir, hija de la sabiduría suprema, por cuya razón es llamada mi hermana y también sabiduría, pero no hija de mi madre, es decir, del lugar donde se halla el origen de todo, más oculto y recóndito. Y luego dijo, y así se tornó mi mujer, es decir, por el camino del cariño y el afecto en el mismo sentido que el versículo, y su mano derecha me abraza, del Cantar de los Cantares 2:6. Así, todas sus palabras contenían alusiones místicas. Observa que en la primera ocasión, cuando bajaban a Egipto, la llamó mi hermana para ajustarse lo más firmemente a la fe verdadera, y para no ser desviado a grados exteriores. De manera similar ahora continuó diciendo, ella es mi hermana, porque no se desvió de la fe verdadera, pues Abimelech y todos los habitantes del país practicaban culto extraño, y por eso al entrar allí, Abraham osó decir, mi hermana, señalando con ello el mismo parentesco indisoluble que hay entre hermano y hermana, pues el vínculo marital puede disolverse, pero no el vínculo entre hermano y hermana. Así, mientras que todas las gentes del país eran adictas al culto de las estrellas y las constelaciones, Abraham el creyente verdadero, confesaba, ella es mi hermana, como diciendo, nosotros dos nunca nos separaremos. Podemos aplicar aquí las palabras, y para su hermana que es una virgen, de Levítico 21:3, lo cual se dijo para el sacerdote, pero que esotéricamente significan la morada donde siempre descansa Abraham. Está escrito, al Señor tu Dios temerás, a Él servirás, y a Él te adherirás y por su nombre jurarás. En Deuteronomio 10:20. La partícula, et, que une todas esas sentencias, apunta al primer grado, la región del temor a Dios, que es la Jokma, y de ahí que diga, temerás, porque allí, por ser la corte de justicia, el hombre debe temer a su amo. Las palabras, a él servirás, señalan un grado más elevado que descansa sobre el más bajo, siendo los dos inseparables. Ese es el lugar del pacto sagrado, Yesod, el objeto del servicio. Y a él adherirás, se refiere a la región de unión completa, es decir, al cuerpo que descansa en el centro. Y por su nombre jurarás, se refiere al séptimo de los grados. Por eso Abraham adhirió a la fe verdadera cuando bajó a Egipto y también cuando fue al país de los filisteos. Era como un hombre que quería bajar a un foso profundo, pero temía no poder salir de él de nuevo. Por eso afirmó una cuerda encima del foso, y habiendo así asegurado su subida, bajó. De la misma manera, Abraham cuando estuvo por descender a Egipto, primero aseguró firmemente su fe, y teniendo por tal modo algo en que sostenerse bajó allí. Hizo lo mismo cuando fue al país de los filisteos. El labio de la verdad es, entonces, establecido para siempre, pero una lengua mentirosa solo es por un momento, refiriéndose la lengua mentirosa a Abimelech, el cual dijo, he hecho esto en la simplicidad de mi corazón y la inocencia de mis manos. ¿Cuál fue la respuesta que recibió? Ciertamente sé que lo has hecho en la simplicidad de tu corazón, pero no se menciona la inocencia de las manos. Y de ahí que se le diga, por eso ahora restituye la esposa del hombre, porque él es un profeta. Rabí Yehudá discurrió sobre el versículo, él custodió los pies de su piadoso. Su piadoso es Abraham, a quien Dios siempre tuvo bajo atento cuidado, mientras que la palabra pies alude a su esposa, con la cual Dios envió la Sejiná para que la cuidara. Según otra interpretación, el santo bendito sea acompañaba continuamente a Abraham, de modo que nadie pudiera causarle daño. Pero los malvados serán silenciados por la oscuridad.
Esos son los reyes a quienes el santo mató en la noche en que Abraham los persiguió. La noche se unió con la oscuridad para matarlos, y así, mientras Abraham era quien persiguió, fue la oscuridad quien mató. Así está escrito, y él se dividió contra ellos en la noche, él y sus servidores, y él los golpeó. Por dividirse se quiere decir aquí que el santo bendito sea separó su atributo de misericordia del de justicia, para vengar a Abraham. En vez de, y él los golpeó, hubiéramos esperado, y ellos los golpearon. Pero esto es nuevamente una referencia al santo bendito sea, pues el hombre no prevalece por la fuerza, dado que solamente Abraham y Eliezer estaban allí. Rabí Isaac planteó la pregunta. ¿No se nos enseñó que un hombre no ha de exponerse a peligro confiando en un milagro? ¿Y Abraham no se colocaba en situación de extremo peligro al perseguir a los 5 reyes y comprometerse en lucha contra ellos? Rabí Yehudá respondió: Abraham no salió con la intención de librar batalla, ni contó con un milagro. Lo que le empujó a abandonar su casa fue la desgracia de Lot, a quien resolvió rescatar, llevando consigo dinero con este propósito, y hallándose preparado para el caso de no tener éxito, a morir con él en cautiverio. Pero tan pronto como salió, vio la Sejina iluminando el camino delante de él y escoltándolo ejércitos de ángeles. Fue entonces que comenzó a perseguirlos, mientras que el santo los mataba. De ahí el versículo, y los malvados son silenciados en la oscuridad. Rabí Simón dijo, la interpretación mística del versículo es como sigue: él custodiaba los pies de sus piadosos, esto se refiere a Abraham. Pero cuando Abraham salió se le unió Isaac, y así los enemigos cayeron ante él. Pero si Isaac no se hubiera asociado con Abraham, ellos no habrían sido exterminados. Es decir, la unión de Geburá con Gesed. Así está escrito, pero los inicuos serán silenciados en la oscuridad, pues el hombre no prevalece por la fuerza. Esto indica que, aunque la fuerza reside siempre en el lado derecho, si no mediara la ayuda del lado izquierdo, de la oscuridad, los adversarios no serían abatidos. Según otra interpretación, el custodia los pies de sus piadosos, significa que cuando un hombre ama verdaderamente a Dios, Dios le retribuye su amor en todos sus actos y lo custodia en todos sus caminos, como está escrito. El Eterno custodiará tu salida y tu regreso desde ahora y por siempre. Salmos 121:8. Observa cuán asiduo fue Abraham en su amor al santo bendito sea, pues a cualquier parte a donde iba no se preocupaba por sí y solamente procuraba adherir al Todopoderoso. De ahí que Dios custodia los pies de sus piadosos, refiriéndose el término pies a la esposa de Abraham, con respecto a la cual está escrito, y Abimelech no se acercó a ella. También en el caso de Faraón encontramos escrito, y el Eterno castigó al Faraón y su casa con grandes plagas conforme a la palabra de Sarai, lo que implica que ella dio la orden y el santo administró los golpes. Así, él custodia los pies de sus piadosos, pero los malvados serán silenciados en la oscuridad. Estos son Faraón y Abimelech, a quienes el santo bendito sea administró castigo de noche, mientras que las palabras, pues no por la fuerza prevalecerá el hombre, se refiere a Abraham, por quien Dios dijo, y ahora, por eso, restituye la esposa del hombre. Ahora el texto dice, y el Eterno recordó a Sará, como había dicho. Ante esto, Rabí ya discurrió sobre el versículo, y él me mostró a Josué, el sumo sacerdote, de pie ante el ángel del Señor, y a Satán de pie a su lado derecho para acosarlo, Zacarías 3:1. Este versículo debe ser considerado cuidadosamente. Josué el sumo sacerdote es Josué el hijo de Josedec. El ángel del Eterno ante el cual se hallaba de pie en la región del manojo de las almas de los justos, que es el haz de los vivientes, es conocido como el ángel del Eterno. Luego dice, Satán parado a su derecha para acosarlo. Ese es el tentador malo que ronda de un lado a otro por el mundo para arrebatar almas y seducir seres a la perdición, tanto a ángeles como a seres humanos. Nabucodonosor arrojó al fuego a este Josué, junto con los falsos profetas,
y ese fue el momento aprovechado por Satán para traer contra él acusaciones en lo alto, para que fuese quemado junto con ellos. Pues esta es la modalidad del Satán, reservar su acusación para la hora de peligro, o para un tiempo en que el mundo está en desgracia. En un tiempo así tiene autoridad a la vez para acusar y para castigar aún sin justicia, como se dice, pero hay quien es barrido sin causa justa, en Proverbios 13:23. Satán se hallaba entonces parado para acusarlo, o sea, para alegar que o todos fueran liberados, o bien todos quemados en el fuego. Pues, cuando el ángel de destrucción obtiene autorización para destruir, no discrimina entre inocente y culpable. Por esta razón, cuando el castigo se abate sobre una ciudad, no puede el hombre abandonarla antes de ser alcanzado. Aquí fue todo más fácil para Satán, porque los tres ya se habían unido en uno en el horno de fuego, y pudo aquí requerir un tratamiento único para todos ellos, ya sea para ser quemados o para ser salvados. Pues un milagro no se produce a medias, liberando una mitad y dejando otra mitad para ser destruida, sino que el todo es, o milagrosamente salvado, o abandonado a su condena. Rabí Yossi le dijo, ¿es realmente así? ¿No dividió Dios el mar Rojo para los israelitas, de modo que pudieran pasar sobre tierra seca, mientras que las mismas aguas rodearon a los egipcios y los ahogaron? De modo que tienes aquí en un mismo punto una liberación milagrosa y un castigo divino. Rabí Hillá respondió, fue por eso mismo que el milagro del Mar Rojo presentó tales dificultades al Todopoderoso, pues cuando Dios castiga y milagrosamente libera al mismo tiempo, es habitual que ello no ocurra en el mismo lugar o en la misma casa. Cuando ello ocurre, constituye para él una tarea pesada. Por el mismo principio el Santo no castiga a los culpables hasta que se haya colmado la medida de su culpa, como está escrito, pues la iniquidad de los amorreos aún no está colmada. Y en otro lugar dice, en plena medida, cuando la despediste, disputaste con ella. Por eso el Satán requirió que Josué hijo de Yosedec fuese quemado junto con los otros, hasta que él le dijo, el Eterno te reprende, oh Satán. ¿Quién dijo esto? Fue el ángel del Señor. Pero observa, con respecto de Moisés junto a la zarza también está escrito, y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en Éxodo 3:2, mientras que un poco más adelante está escrito, y cuando el Eterno vio que él se volvió a un lado para ver. La verdad es que la Escritura dice a veces, el ángel del Señor, a veces simplemente, el ángel, y a veces también, el Eterno. De ahí que también aquí está escrito, el Eterno te reprende, oh Satán. No dice, mira, yo te reprendo, sino, el Eterno te reprende. Así, toda vez que el Santo se haya sentado en el trono del juicio para juzgar al mundo, Satán, el seductor de hombres y ángeles, está listo para hacer daño y para arrebatar almas. Rabí Simón, un día mientras se dedicaba a sus estudios, se hallaba examinando el versículo, y los ancianos de esa ciudad tomarán una vaquilla del rebaño, y quebrarán la nuca de la vaquilla allí en el valle. Dijo, según la ley nunca debe ser quebrada con un hacha pequeña. Rabí Eleazar le preguntó, ¿qué necesidad hay de todo esto? Entonces Rabí Simón lloró y dijo, desdichado el mundo que fue seducido, pues desde el día en que la malvada serpiente habiendo engañado a Adán, obtuvo dominio sobre el hombre y sobre el mundo, siempre ha estado apartando gente de la senda recta. Y el mundo no dejará de sufrir sus maquinaciones hasta que vendrá el Mesías, cuando el Santo bendito sea levantará a la vida a los que duermen en el polvo, de acuerdo con el versículo, él devorará la muerte para siempre, de Isaías 25:8, y el versículo, y yo haré que el espíritu impuro salga del país, de Zacarías 13:2. Mientras tanto el Satán domina este mundo y arrebata las almas de los hijos de los hombres. Observa ahora el pasaje, si será encontrado uno asesinado en el país. Ordinariamente es por obra del ángel de la muerte que las almas salen de sus cuerpos, pero con ese hombre no ocurrió así, sino que quien lo asesinó hizo que su alma partiera de él antes de que viniera el tiempo para que el ángel de la muerte se la tomara. De ahí que está escrito,
y no puede hacerse expiación para el país por la sangre en él derramada, sino con la sangre de quien la derramó. Números 25:33. Preguntamos, ¿no basta al mundo que Satán esté alerta para desviar a los hombres y formular contra ellos acusaciones, para que se incremente su furia despojándolo de lo que es su función? Pero, el Santo bendito sea es misericordioso para con sus hijos, y así previó la ofrenda de un cordero como reparación por el alma de que Satán fue despojado, como un medio de pacificar al acusador del mundo. En esto se halla envuelto un misterio profundo. Las ofrendas del buey, de la vaca, del cordero, de la vaquilla, tienen todas una honda significación mística y por eso hacemos reparación de la manera mencionada en el texto. De ahí la declaración, nuestras manos no han derramado esta sangre. Ellos no han derramado esa sangre y nosotros no hemos causado esa su muerte. Y de esta manera el acusador es mantenido a distancia. Todo esto es un buen consejo que el Santo bendito sea da al mundo. Observa que lo mismo se aplica al día del Año Nuevo y al día de la expiación. Ese es el tiempo en que el mundo es sometido a proceso y Satán trae sus acusaciones. Por eso necesita Israel hacer sonar el shofar y emitir un sonido que es un compuesto de fuego, agua y aire. Ese sonido asciende al lugar del trono del juicio, donde se sienta la corte de justicia, y choca en él, y sigue ascendiendo. Tan pronto como el sonido llega de abajo, es reforzada la voz de Jacob en lo alto, y el Santo bendito sea es incitado a la misericordia, correspondiendo al sonido que une fuego, agua y aire que Israel emite aquí abajo. Sale un soplido de lo alto. Por los dos soplidos, el uno de lo alto y el otro de lo bajo, el mundo es fortalecido y la misericordia prevalece. Entonces, se haya confundido el acusador que pensaba prevalecer en el juicio y obtener sentencia contra el mundo. Su fuerza desfallece y no puede hacer nada. Entonces, el Santo bendito sea sentado para juzgar, une la misericordia y no rigurosamente. Observa el versículo, sopla el cuerno en el novilunio, en nuestro día de fiesta. La palabra, Baques, significa el tiempo en que la luna es invisible, pues en ese tiempo la serpiente malvada está con fuerza y es capaz de dañar al mundo. Pero cuando ha surgido la misericordia, la luna asciende y se aparta de ese lugar, y así se confunde la mala serpiente, pierde su fuerza y es incapaz de acercarse allí. De ahí que en el día del Año Nuevo del calendario hebreo es necesario confundirla, de manera que sea como quien despierta del sueño y está semiconsciente. Igualmente, en el día de la expiación, Yom Kippur, es requisito para pacificarlo y hacerlo propicio por medio del chivo expiatorio, que se le trae, con lo que se lo induce a tomar la defensa de Israel. Pero en el día de Año Nuevo se torna confundido y es incapaz de hacer nada. Ve la incitación de la misericordia ascendiendo de abajo, el despertar de la misericordia en lo alto, y entre ellos la luna, y esto lo confunde, lo desorienta, queda sin poder, y así el Santo bendito sea dispensa su juicio sobre Israel en un espíritu de misericordia, y le acuerda, como un tiempo de gracia, esos días entre el del Año Nuevo y el día de la expiación, para la aceptación de todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, y para el perdón de sus iniquidades, dándoles un respiro, hasta el día de la expiación. De esta manera, el Santo ha dado a Israel todos esos mandamientos para salvarlo de caer en las manos malas y de ser juzgado con rigor, de modo que puedan todos sus hijos salir inocentes sobre la tierra mediante su misericordia, que es como la misericordia de un padre hacia sus hijos. Como lo hemos explicado, todo depende de las acciones y las palabras. Y el Eterno visitó a Sara como había dicho, cumpliendo, así, las palabras, ciertamente yo volveré a ti cuando retorne la estación. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Una tradición nos enseña que el término, visitó, Paka, está escrito en conexión con mujeres. Y el término, recordó, Sahar, en conexión con hombres. De ahí que aquí está escrito, y el Eterno visitó a Sara como había dicho. La expresión, como había dicho, se refiere al Eterno mismo, y no a un mensajero.
y el Eterno hizo a Sara como había hablado. Como el texto ya contenía, y el Eterno visitó a Sara, ¿qué necesidad hay de agregar, y el Eterno hizo a Sara? La razón es esta. Una de nuestras doctrinas es que el fruto de la obra de la mano del Todopoderoso brota del río que sale de Edén. Este fruto de la obra de la mano de Dios es las almas de los justos y también es la suerte, el masal, de la que fluyen toda buena fortuna y lluvias de bendición, como está escrito, para irrigar el jardín, es decir, para hacer que la corriente fluya desde lo alto e irrigue y fertilice el mundo de abajo. Así entendemos que el río es Yesod, el justo, el Edén es Jokma y el jardín es Malhut. La humanidad depende de esta suerte y no de otra fuente. Por eso, además de visitar a Sara, Dios también hizo algo en la región de lo alto, pues todo depende de eso. De ahí que las dos etapas de visitar y hacer, con el nombre del Eterno mencionado en cada una, forman en conjunto un proceso único. Rabí Eleazar disertó sobre el versículo, «He aquí, los hijos son una herencia de parte del Eterno, y premio suyo es el fruto del seno», Salmos 127:3. El sentido es que los hijos le confieren a un hombre la herencia del Eterno, por la que se liga a él para todo tiempo. Pues, el hombre que posee el privilegio de tener hijos en este mundo, será por ellos merecedor de entrar detrás de la cortina en el mundo por venir. Y al dejar un hijo en este mundo, los méritos de un hombre son realizados en el mundo por venir. Y merced a él entra en la herencia del Eterno. Por ello preguntamos, ¿qué es la herencia del Eterno? Es el país de los vivientes, un nombre con el cual se llama a la tierra de Israel, como lo prueban las palabras del rey David, pues en este día me han arrojado, para que yo no pueda acercarme a la herencia del Eterno, diciendo, anda a servir a otros dioses, en Samuel 1, 26-19. Por lo tanto, he aquí que los hijos son una herencia del Eterno. Siendo que el fruto del Eterno de la matriz es un premio, se refiere a la retribución en el mundo por venir. Igualmente, una herencia del Eterno son los hijos, quiere decir, la herencia del fruto de las obras del santo es de abajo, del árbol de vida, porque es de ahí que un hombre es bendecido con hijos, como leemos, procedente de mí será hallado tu fruto, y feliz es el hombre que tiene su carcaj lleno de ellos no serán avergonzados, del Salmo 127:5. Feliz en este mundo y feliz en el mundo por venir. No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. ¿Quiénes son los enemigos en la puerta? Son los ángeles acusadores, pues cuando un hombre parte de este mundo hay numerosos de esos ángeles que tratan de obstruir su camino e impedirle alcanzar su lugar. Pero él pasa a través de la puerta porque ha dejado rescates en este mundo, en virtud de los cuales es considerado digno de un lugar en el mundo futuro. Así, ellos no serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Cierta vez, Rabí Yehudá y Rabí Yosí andaban por el camino. Rabí Yehudá dijo a su compañero, abre tus labios y di algo de exposición de la Torá, pues la Sejiná te acompaña. Pues toda vez que se estudia seriamente la Torá, la Sejiná viene y se agrega, y más aún en el camino, donde la Sejiná va con anticipación, precediendo a los que adhieren a la fe en el Santo bendito sea. Entonces, Rabí Yosí comenzó a discurrir sobre el versículo, tu mujer será como parra fructífera en las partes más internas de tu casa, tus hijos, como plantas de olivo, en torno de tu mesa, Salmos 128:3. Dijo, en tanto una mujer reside en las partes más internas de la casa, ella permanece virtuosa y es apropiada para tener hijos dignos. Es como una parra, pues así como a una parra nunca se le injerta con otra especie sino con la suya propia, así la mujer digna no sobrelleva prole de un hombre extraño, sino solamente de su marido. Su retribución es tener hijos como plantas de olivo en torno a la mesa. Así como las hojas de olivares no caen, sino que se mantienen firmemente unidas a las ramas el año entero, así serán tus hijos como plantas de olivo, en torno de tu mesa. El texto continúa, he aquí que así será bendecido el hombre que teme al Eterno. El término, así, parece ser superfluo, pero indica una lección más,
esto es, que en tanto la Sejina permanece modestamente en su lugar propio, si cabe la expresión, se puede decir de ella, tus hijos serán como plantas de olivo en torno de tu mesa, siendo esto referencia a Israel durante el tiempo en que residió en la tierra de Israel, hallándose en torno de tu mesa, comiendo y bebiendo y trayendo ofrendas y festejando ante el santo bendito sea. Merced a ellos serán bendecidos ambos, todos los de lo alto y todos los de abajo. Pero cuando la Sejina partió, Israel fue apartado de la mesa de su padre y dispersado entre las naciones, y lloraba continuamente sin que nadie le prestara atención, con excepción del santo, como está escrito. Y sin embargo, por todo ello, cuando están en el país de sus enemigos, yo no los desecharé, en Levítico 26:44. Hemos visto cuántos hombres santos han perecido por decretos tiránicos, todo como parte del castigo a Israel por no atenerse a la ley, cuando se hallaba en la tierra santa. Está escrito, porque no serviste al Eterno tu Dios con júbilo y con alegría del corazón, a causa de la abundancia de todas las cosas. Deuteronomio 28:47. Las palabras, porque no serviste con júbilo, se refieren a los sacerdotes que ofrendaban sacrificios y holocaustos. Con júbilo y con alegría del corazón, alude a los levitas. A causa de la abundancia de todas las cosas, es una referencia a los israelitas laicos, cuya posición estaba en el medio y que recibían bendiciones de todos lados. Pero por otro lado vemos que está escrito, has multiplicado la nación, has hecho grande su júbilo, Isaías 9:2. Esto se dice con referencia a los sacerdotes. Ellos se regocijan ante ti según el regocijo de la cosecha. Esto indica a los israelitas a quienes el santo bendice con una buena cosecha del campo, de toda la cual dan un diezmo. Como los hombres se regocijan cuando dividen el despojo, se refiere a los levitas, que toman un décimo del piso de trillar. Según otra explicación, has multiplicado la nación, designa a Israel que tiene fe en el santo bendito sea. Hiciste grande su júbilo, alude al grado primero y supremo, al que se ligó Abraham, que es lleno de júbilo. Ellos se regocijan delante de ti, cuando suben para ligarse a ti. Según el regocijo en la cosecha, alude a la comunidad de Israel, a quien propiamente pertenece el júbilo en la cosecha. Como los hombres se regocijan cuando dividen el botín, es referencia al júbilo, que manifiesta el resto de los poderes inferiores y conductores de carros, cuando dividen el botín y caen sobre su presa en primera fila. Lo que todo esto indica es que por la acción de Israel aquí abajo, siendo este Yazarel, o sea, quien está en directo con Dios, cuando ofrece la plegaria en la manera adecuada, y cuando sigue la Torá, entonces hay júbilo arriba y abajo. Las palabras, como los hombres se regocijan cuando dividen el botín, indica a los ángeles superiores, que obtienen una porción por las oraciones que se hacen en este mundo. Y según el regocijo de la cosecha, que alude a la comunidad de Israel, hace referencia a la Sefirá Malhut. ¿Por qué todo ello? Porque ellos se regocijan delante de ti, cuando suben para ligarse a ti. La palabra, suben, indica lo que ya se dijo, el grado de Abraham, el cual es Gesed cuando recibe las bendiciones desde Biná, las cuales proceden desde el grado primero, es decir el Edén, que es lo mismo que Jokma. Y por todo ello, como dice ese verso de Isaías, has multiplicado la nación, o sea a Israel, Yazarel, que tiene fe en el santo bendito sea. Rabí Yehudá disertó sobre el versículo, tiempo es de hacer algo para el Eterno, porque destruyen tu ley, Salmos 119, versos 126. Se ha sostenido que el término, tiempo, es una designación de la comunidad de Israel, como ya se dijo, Malhut. ¿Por qué se llama tiempo a la comunidad de Israel? Porque en ella todas las cosas están reguladas por tiempos y periodos, cuando acercarse a la divinidad, cuando recibir luz desde arriba, y cuando ofrendar plegaria, como leemos, pero, en cuanto a mí, que mi plegaria sea contigo, oh Eterno, en tiempo aceptable. Así, la comunidad debe ser hecha hacia el Eterno, es decir,
debe ser preparada y adecuada para comulgar con Dios. De igual manera, la palabra Isop se emplea en el versículo, y David se hizo un hombre, y esto por medio de quienes trabajan en el estudio de la Torá. ¿Y por qué todo esto? Porque como dijo el versículo, han destruido tu ley, pues si no hubieran destruido tu ley, nunca habría habido un alejamiento entre el santo bendito sea e Israel. Rabí Yossi dijo, el versículo, yo el Eterno lo apresuraré en su tiempo, de Isaías 60:22, se explica de esta manera. La palabra beitá, que significa, en su tiempo, puede resolverse en la frase be et G, lo cual significa, en el tiempo de la letra G. Es decir, cuando llegue para la G el tiempo de levantarse del polvo yo lo apresuraré. Siendo la G y la comunidad de Israel lo mismo. Ante esto, Rabí Yossi dijo luego, pero la comunidad de Israel ha de permanecer en el polvo un solo día, y no más. Rabí Yehudá dijo, la tradición concuerda con lo que dijiste, pero has de observar lo que acerca de esto hemos aprendido, y es que cuando la comunidad de Israel fue exiliada de su hogar, las letras del nombre divino se volvieron, si así se puede decir, separadas, y la G se apartó de la Vav. Así, podemos entender la sentencia, yo enmudecí en silencio, del Salmo 39:3, como que debido a la separación de la Vav de la G no hubo voz, y de este modo la expresión se silenció. Por eso ella yace en el polvo todo el día de la G, es decir, todo el quinto milenio, aunque ya había estado en el exilio antes del comienzo del quinto milenio, que simboliza la G, cuyo valor numérico es 5. Y cuando comience el sexto milenio que la Vav simboliza, la Vav resucitará a la G 6 veces 10, lo que alude a las 60 almas, lo que significa la Vav repetida 10 veces. La Vav ascenderá a la Yud y redescenderá a la G. La Vav será multiplicada 10 veces en la G, formando 60, cuando levantará a los exiliados desde el polvo. A cada 60 años del sexto milenio, la G ascenderá a una etapa más elevada, adquiriendo mayor fuerza. Y puertas de la sabiduría arriba y las fuentes de la sabiduría abajo se abrirán, y el mundo se preparará para entrar en el séptimo milenio, como un hombre se prepara en el sexto día de la semana, cuando el sol está a punto de ponerse. Como mnemónico de todo esto tomamos el versículo. En el sexto ciento de años de la vida de Noaj, todas las fuentes de gran profundidad y las ventanas de los cielos se abrieron. Génesis 7:11. Rabí Yossi le dijo, tus cálculos postulan un periodo mucho más largo que el que asentaban los camaradas, según los cuales el exilio de la comunidad de Israel solo ha de durar un día, es decir, 1000 años, como está dicho. Me ha hecho desconsolar y languidecer todo el día, Lamentaciones 1:13. Rabí Yehudá le dijo en respuesta, esto es lo que aprendí de mi padre, acerca de los misterios de las letras del nombre divino y de la duración del mundo, como acerca de los días de la creación, todo lo cual pertenece a la misma doctrina mística. En ese tiempo el arco de la lluvia, el arco iris, aparecerá en la nube con colores radiantes, como una mujer que se adorna para su marido, en cumplimiento del versículo, y lo miraré, para poder recordar el pacto sempiterno, Génesis 9:16, pasaje ya explicado en otra parte. Y dice, yo lo veré, indicando esto, con todos sus colores esplendentes, y así recordaré el pacto sempiterno. ¿Quién es el pacto sempiterno? Es la comunidad de Israel. La Vav se unirá con la G, y la resucitará del polvo. Cuando la Vav se desplazará para unirse con la G, aparecerán en el mundo signos celestiales, y los rubenitas librarán guerra contra todo el mundo. Y así la comunidad de Israel será alzada del polvo, porque el santo bendito sea la recordará. De esta manera, el santo bendito sea, habrá morado con ella en el exilio durante un número de años de Vav veces Yud, es decir, 6 veces 10, después de lo cual será alzada, y se ejecutará venganza sobre el mundo, y los de abajo serán exaltados. Rabí Yossi le dijo, todo lo que dices es exacto,
pues lo indican místicamente las letras, y no necesitamos entrar en ningún otro cálculo sobre el fin, pues en el libro del venerable Rabí Lleva encontramos el mismo cálculo. El versículo, entonces la tierra completará, satisfará sus sábados, de Levítico 26:34, es una alusión a la implicación del Abab, como se indica en un versículo subsiguiente, y yo recordaré mi pacto con Jacob. Y luego, en el mismo versículo, dice, y recordaré el país, con lo que indica la comunidad de Israel. La palabra satisfará significa que el santo bendito sea le será favorable. En cuanto a la frase, un día, de la cual hablaron los compañeros, seguramente todo se halla oculto con el santo, y se encuentra todo en el misterio de las letras del nombre divino. Pues Rabí Yossi ha revelado aquí el fin del exilio por medio de esas letras. Rabí Yehudá dijo, observa que también cuando Sará fue visitada, quien la visitó fue el grado de la esencia divina simbolizada por la Bab, como está escrito, y el Eterno, o sea, Bab, Yud He, Bab He, visitó a Sará, porque todo se haya contenido en el misterio de la Bab, y por ella se nos revelarán todas las cosas. Rabí Yossi dijo, todavía hemos de permanecer en el exilio largo tiempo hasta que llegue el día, pero todo depende de si el pueblo se arrepentirá de sus pecados, como resulta del pasaje. Yo el Eterno lo apresuraré en su tiempo, Isaías 60:22, que es como decir, si lo merecerán, yo lo apresuraré, y si no, entonces, en su tiempo. Los dos continuaron su camino. De pronto, Rabí Yossi dijo, me viene a la memoria que en este lugar estuve una vez sentado con mi padre y él me dijo, cuando llegues a la edad de 60 años estás destinado a encontrar en este lugar un tesoro de sabiduría sublime. Yo he vivido para alcanzar esta edad, y no he encontrado el tesoro, pero quisiera saber si las palabras que acabamos de hablar son la sabiduría a que él se refería. Luego me dijo, cuando la llama celestial alcance el espacio entre tus dedos, yo escaparé de ti. Le pregunté, ¿cómo conoces esto? Él contestó, lo sé por los 2 pájaros que pasaron sobre tu cabeza. En este punto Rabí Yossi lo dejó y entró en una cueva, y en su extremo más alejado encontró un libro escondido en la grieta de una roca. Lo sacó, dio una mirada a los 72 trazos de las letras que fueron dadas a Adán, el primer hombre, y mediante las cuales conoció toda la sabiduría de los seres celestiales supremos, y todos esos seres que moran detrás del molino con giros, detrás del velo entre las supremas esencias etéreas, lo mismo que todo lo destinado a ocurrir en el mundo, hasta el día en que aparecerá una nube en el lado de occidente y oscurecerá el mundo. Rabí Yossi llamó entonces a Rabí Yehudá, y los dos empezaron a examinar el libro. Estudiaron 2 o 3 de las letras que se encontraron contemplando en esa sabiduría suprema. Pero al comenzar a internarse en el libro más profundamente y a comentarlo, una llama de fuego movida por un viento tempestuoso pegó en sus manos, y el libro desapareció de ante ellos. Rabí Yossi lloró diciendo, ¿es posible, guarde Dios, que estemos manchados por algún pecado? ¿O somos indignos de poseer el conocimiento allí contenido? Cuando vieron a Rabí Simón le contaron lo que había ocurrido. Él les dijo, ¿acaso estuvisteis escudriñando las letras que tratan de la venida del Mesías? Ellos contestaron, no podemos decir, pues hemos olvidado todo. Rabí Simón continuó, el santo bendito sea, no desea que al mundo se revele tanto, pero cuando se hallen próximos los días del Mesías, hasta los niños descubrirán los secretos de la sabiduría, y con esto serán capaces de calcular el milenio. En ese tiempo será revelado a todos, como está escrito. Pues entonces, yo dirigiré a los pueblos un lenguaje puro, Sofonías 3:9, refiriéndose el término, haz, que significa entonces, al tiempo cuando la comunidad de Israel será alzada del polvo, y el santo bendito sea hará que su posición sea erguida. Entonces, yo dirigiré a los pueblos un lenguaje puro, para que todos puedan llamar al Eterno, para servirlo con una sola anuencia. Observa que aunque se dice que Abraham viajó todavía hacia el sur, él no alcanzó su grado justo hasta que nació Isaac.
pero tan pronto como Isaac hubiera nacido, alcanzó ese grado, por la estrecha asociación y unión de los dos. Por esta razón, él y no otro, la llamó Isaac, a fin de que agua y fuego se fusionaran. De ahí que, y Abraham llamó el nombre de su hijo que le nació, que Sara tuvo para él, Isaac, es decir, el hijo que le nació como fuego nacido del agua.